Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Gracias, Evelyn Matei, por estar junto a nosotros. Bienvenida, alcaldesa. Yo sé que los piropos no se pueden decir, pero la verdad es que se ve preciosa. Es precioso. Es preciosa. Muchas gracias. Alcaldesa, quiero aprovechar nuestros 3 minutos para conversar acerca de algo que a la luz de muchos es un cambio y le quiero preguntar qué pasó. Esto parte porque si uno mira su historia política, hubo momentos donde su pinochetismo declarado fue sumamente evidente, viajando a Londres, apoyando a Pinochet en ese minuto a propósito de su detención, manifestándose contra aquello, pero también ha tenido palabras muy distintas, por ejemplo, cuando ocurrió en el Congreso aquellas palabras de que es parte de su partido también, el diputado Urrutia, quien señala esto de los terroristas con aguinaldo a propósito de las víctimas de la dictadura y que generó un escozor importante, pero usted salió también de inmediato a decir que no estaba de acuerdo con eso. Entonces, hay una diferencia entre esa Evelyn Matei y la Evelyn Matei que viajó a Londres. Le quiero preguntar dónde está su límite en lo que se considera el pinochetismo y qué pasó. No, yo nunca he sido pinochetista, nunca en mi vida. Cuando fui a Londres es porque me pareció que Inglaterra no tenía derecho a meterse en nuestros asuntos privados. Porque además Inglaterra como país ha tenido problemas bien serios y que personas que habían asesinado después estuvieron en el Parlamento. Estoy hablando básicamente de Irlanda del Norte, ¿no es cierto?, donde hubo una guerrilla muy larga entre los católicos, los protestantes, hubo una carnicería ahí. Y bueno, Inglaterra decidió, Irlanda del Norte también, poner una ley como de amnistía y personas que habían hecho asesinatos estuvieron después como parlamentarios. Que ellos nos vengan a dar lecciones de moral política me pareció inaceptable. Por lo tanto, no era una defensa a la persona, sino que era una defensa a que en Chile nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestras formas de apearnos y nuestras formas de resolver nuestros problemas y no necesitamos a los ingleses que vengan a hacer eso. Lo que sí me parece que acá tiene que haber una especie de respeto hacia todo el mundo. Yo te quiero señalar también que, por ejemplo, en su minuto yo salí a defender al yerno del entonces presidente Lagos. Había habido un tema de unas platas en Corfo, la cosa del jarrón. A mí me pareció que él no había hecho nada incorrecto. Salí a defenderlo también. Y muchas veces he defendido gente que no es de mi sector, ni siquiera son de mis simpatías, cuando creo que están siendo acusados por cosas que no corresponden, o acusados por personas que no corresponden. Creo que al final tú no puedes aprovecharte de hacer pebre a alguien sencillamente porque piensa distinto que tú. Y en ese pensamiento distinto, usted comparte filas en términos de político, de partido político con Urrutia. Y hubo una diferencia importante. ¿Con quién? Con el senador Urrutia, cuando hace estas declaraciones. Ah, no, hay una diferencia absoluta. O sea, una persona que sufrió temas en derechos humanos no puede ser tratado como un terrorista. O sea, no nomás, no se hace. Bien. Pero no se le hace a nadie. Evelyn, acabas de decir, no he sido pinochetista nunca en mi vida. Como fanática de Pinochet, no, nunca. Pero declarada. Pero votaste por el sí, eras parlamentaria, tu primera Voté por el diputación. sí, pero he dicho claramente que yo tenía un tema, o sea, era evidente que iba a ganar el no. Yo no tenía ninguna duda que iba a ganar el no. De hecho, en mi casa habíamos hablado con mi papá dónde él iba a estar para Esa noche. Y si él por alguna razón fallaba, ¿qué lo iba a suceder? O sea, Pero estabas votando para que Pinochet fuera presidente. Estaba votando para que la diferencia no fuera tan grande que después arrasaran. ¿Y nunca fuiste pinochetista? No, mi papá tampoco. ¿En serio? No, para nada. Ahora, que encuentro que hizo cosas, por ejemplo, si no hubiera sido Pinochet, hubiéramos tenido guerra con Argentina. O sea, tú también tienes que entender que la gente muchas veces tiene cosas buenas que en el extremo pueden ser muy malas. Son mezclas las personas. Nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. A pesar de las violaciones a los derechos humanos. Era una época, Consuelo, en que las violaciones a los derechos humanos ocurrían en Alemania Oriental, en Rusia, en la Unión Soviética, en Polonia, en Hungría, en Yugoslavia, en Perú, con otros signos, o sea, en Camboya, para qué hablar, en Vietnam, o sea... ¿Tú dices que era otro contexto mundial? Me carga hablar de que era otro contexto mundial, pero lo era.
O sea, el tema de los derechos humanos, mira en Inglaterra, en Irlanda lo que era. O sea, nosotros nos olvidamos lo que era esa época. Fue una época muy dura. Entonces, cuando tú ves que Pinochet trajo modernización al país, el tema de los derechos humanos es algo que siempre se conversó en mi casa. Lo conversábamos con mi papá. Mi papá se hizo cargo de que apenas llegó a ser comandante en jefe, sacó a toda la gente de la Fuerza Aérea, de todos los servicios de información. Entonces, la verdad es que para nosotros no era un misterio el tema de los derechos humanos. O sea, esos que dicen, nunca supe, mentira. No, todo el mundo lo sabía. Perdón, Consuelo, muchas gracias, Evelyn. Me queda algo sobre la mesa a propósito de esto, porque no entiendo la diferencia entre decir que existió ese contexto que de alguna manera... Yo sé que la palabra exacta que usted ha dicho, alcaldesa, no justifica, pero que existió un contexto en materia de violaciones a los derechos humanos porque ocurría en el contexto mundial. Entonces, ¿por qué ser más laxa con eso y no con las palabras de Urrutia cuando usted misma dice es que no corresponde que se le trate así a nadie que ha sido con sus derechos humanos violados? Yo no fui laxa. Pero, yo era una, no, no es el mismo criterio duro con uno que con el otro. Yo era una simple estudiante de economía de la Católica. Pero lo digo desde donde está hoy. Y me entrevistaron en esa época Luis Alberto Gánderatz, y yo en esa época hablé clarísimamente que estaba absolutamente en contra de cualquier problema de derechos humanos. Lo dije. Pero es lo que acaba de decir ahora. Usted dice hay que mirar ese contexto. Y es mucho más flexible al mirar ese contexto desde hoy, con lo que pasó, que con las declaraciones sobre los terroristas con aguinaldo. ¿Por qué esa diferencia? Tú me estás malinterpretando. Yo nunca he sido laxa, no lo fui cuando estaba Pinochet en el poder, no lo fue mi padre, no lo he sido ahora, no nada. Ahora, que sí, el tema de los derechos humanos tenía otro valor en general en el mundo en esa época, eso yo creo que nadie te lo puede negar. Muchas gracias. Rayen, Evelyn.